Pues bienvenidos a estas actividades de la tercera jornada internacional y 11ª jornada académica nacional, creación, investigación y difusión musical que organiza el cuerpo académico música de la Facultad de Artes de la UAP. Aquí estamos en las instalaciones de esta bella Facultad de Artes con nuestro público presencial y nuestro público virtual, esperando sus valiosos comentarios. Y bueno, pues tenemos un enorme gusto contar con la presencia de una de las más importantes editoriales de México, Laberinto Ediciones. Es un enorme honor realmente. ¿Por qué? Porque es una de las pocas editoriales en el país que difunde a nivel no solamente nacional, también internacional, y tiene colaboraciones con instituciones a nivel internacional, como es el caso ahora con Chile y otros países. Bienvenido Esteban Asensio, escritor, editor, director, fundador de esta importantísima editorial. Entonces es un honor que pues, por primera vez publicamos ahora nuestro libro que escribimos juntos, doctor Gerardo Martínez Hernández y yo, sobre la importancia de crecer con la música y el poder de la música que puede tener sobre el individuo y sobre su desarrollo en todos los aspectos cognitivos, socioafectivos, y ya también está constatado con argumentos estadísticamente válidos que la música, junto con la literatura, desarrolla la creatividad. Y ser creativo en cualquier ámbito es muy importante. Es más, muchos investigadores, entre ellos cuyo nombre me cuesta pronunciar, dice Mihaly, él dijo que ser creativo es equivalente a ser feliz. Es cuando podemos disfrutar al máximo cada momento de lo que nos regala la vida, y por qué no desarrollar este potencial desde la infancia, teniendo un instrumento como guitarra en las manos, pero también tenemos un público diferente ahora, niños mucho más inquietos que son expertos en manipular a todo lo que los rodea, y en primer lugar a quien manipulan es a sus padres y también a los maestros. Entonces necesitamos aplicar nuevas herramientas y estrategias, encontrar estos nuevos caminos, y uno de ellos es la ludificación, para que puedan desarrollar al máximo su potencial. Entonces estamos muy felices que este libro llegó a manos de esta editorial para darle esta difusión necesaria, y pues esperemos que este libro también sirva de guía a todos los padres, maestros interesados a que sus hijos no se pierdan en este mundo cada vez más vacío, cada vez más materialista, y que puedan crecer como personas completas. Es lo que nos proporciona la educación musical. Y bueno, quiero leer una breve semblanza de Esteban. No voy a decir en qué año naciste, porque es joven. Sociólogo por la UNAM, colaborador en la revista Casa del Tiempo UAM, fundador de Laberinto Ediciones. Fue subdirector de literatura y autores de la Coordinación Nacional de Literatura de INVAL, profesor de CIEP Narrativa, Centro de Desarrollo Editorial y de Contenidos Perú. En Sudamérica trató íntimamente a los escritores Gonzalo Rojas, Ernesto Sabato y Horacio Salas, tallerista y promotor de lectura en voz alta. Entre sus obras se encuentran Me lo dijo Elena Poniatowska, Memorias de un poeta, Diálogo con Gonzalo Rojas, Poesía y tango, Encuentros con el poeta Horacio Salas, Los cántaros de la noche,
Sabato y en estos instantes Orondo, Epílogo y Suplicio, entre otros libros. Bienvenido, maestro. Qué gusto tenerte aquí en la universidad. Y bueno, yo creo que podemos continuar con el doctor Gerardo Martínez y ya después con la participación de Esteban. Y bueno, doctor Gerardo Martínez Hernández es catedrático de aquí de la Facultad de Artes y es colaborador de nuestro cuerpo académico de música consolidado de la Facultad de Artes de la UAM. Bienvenido, doctor. Gracias por su compañía. Yo creo que lo más importante para esta presentación del libro es tratar de comprender cómo es que surge esta propuesta, cuál es la necesidad. Si bien lo ha mencionado la doctora Nadia, tiene que ver cómo se está presentando actualmente pues, las infancias, las necesidades de generar propuestas alternativas que de una u otra manera tengan contacto con lo que están viviendo. Aquí es muy importante, de todas maneras, que ese contacto pueda ser en cierta medida utilizado, pero que no nos afecte o simplemente haga niños que atiendan solamente las cuestiones del placer, ¿no? Que ese es uno de los grandes problemas que tendríamos en la actualidad, ¿no? Sino que atiendan hacia posibilidades de aprendizaje basadas en el juego y utilizamos la ludificación, y eso es como una herramienta un poco controversial en un inicio, porque la ludificación pues, se utilizó en su momento para la cuestión del marketing, ¿no? Herramientas y estrategias de juego para que los niños y los adolescentes se mantuvieran siempre adictos a los videojuegos. De ahí surge teorías del juego en el ámbito pues, de la computación, por así decirlo. Entonces, esas herramientas pues, estuvieron basadas principalmente pues, en ver cómo se motiva, cuáles son los sentimientos que motivan a un niño para estar pues, en un juego y cómo se puede trasladar toda esa motivación que a lo mejor se tiene ya concentrada incluso en un tipo de alienación o incluso en una adicción a un videojuego, pues a lo mejor sacarla y subvertirla hacia otra posibilidad que sea un poco más pedagógica. Entonces, ese es como que es un parámetro muy importante porque si uno se aboca al ámbito de la ludificación o gamificación, como se conoce en inglés, sí hay muchas corrientes o muchas propuestas que es como, que podrían decirse o criticarse en el estilo de la McDonaldización de la educación, ¿no? De dar algo que tú vas y no importa el producto que te estén dando, si tú te diviertes lo consumes, entonces eso sería un riesgo, ¿no? Sino tratar de ver esos elementos que están siendo atractivos en la niñez, pero darles un sentido educativo profundo. Entonces, ya se trata en ese sentido de abordar tipos de motivación que fueran un poco más amplias y que no solamente fueran individuales. Es decir, la motivación comúnmente, sobre todo cuando se da en ámbitos de juegos, etcétera, es por el yo que tanto tengo. Y entonces, aquí lo que se busca es tratar de identificar el tipo de niño que nos llega, y los niños tienen diferentes motivaciones, y de las motivaciones más importantes vamos a ver que hay niños que se preocupan por otros, hay niños que buscan hacer amigos, hay niños que les gusta hacer equipos, etc. Y ese tipo de motivaciones nos van a permitir hacer que las motivaciones que solo sean para un desarrollo individual, que eso tendríamos que tener muy, muy claro que es el desarrollo individual del individualismo, para que la educación también sea una colaboración, es decir, que los procesos pensados, que esto es en un ámbito escolar, no un ámbito a lo mejor universitario, sino de niños, donde la música o el desarrollo educacional de la música va más allá solo
de aprenderse las notas, sino de todo el ámbito que nos puede brindar el desarrollo y la educación musical. Todas esas posibilidades, todos esos principios de solidaridad, de comunicación, etcétera, pues que son insertados en los niños a través de procesos educativos musicales. Entonces, digamos, de los puntos claves que aquí habría que ver es que ya una vez que hemos identificado a los niños, una de las estrategias que se utiliza es el utilizar el empleo de lo que es el cuento, el empleo de aquellas estrategias en las cuales hay una historia. Y es muy importante que entonces se le dé a los maestros de música, a los que están encargados, pues herramientas o que adquieran herramientas, sobre todo en el ámbito de la literatura, de poder contar una historia. Que nuestra historia, que va a ser musical, pueda tener un contexto, un ambiente, un panorama. Y para eso se van a generar algunas, se llaman 16 deseos o 16 cosas que son muy comunes para atraer en las historias, ¿no? Que puede ser desde el amor, la familia, a lo mejor el alcanzar un reto, etcétera, etcétera, pero un ambiente que le genere un contexto en donde se va a desarrollar esa planeación. De ahí se generan mecánicas y dinámicas, los cuales nos van a decir qué es lo que pueden hacer cada una de las chicas y chicos en cada uno de los procesos educativos. Entonces, si nosotros vamos a hacer a lo mejor una actividad rítmica, nosotros vamos a hacer una especie de procesos donde ellos puedan hacer a través de actividades en equipo, individuales o mezclados, puedan irlas mezclando, puedan ir interactuando entre ellos, no solamente de manera individual, y vayan pasando procesos, y ellos mismos vayan observando su avance y su desarrollo. Una de las características que tiene este proceso de ludificación es que el que lo está ejecutando, el educador, va a observar cómo se mueve la comunidad. Es muy importante que vaya conociendo cómo sus alumnos se van desenvolviendo y tener la habilidad y la estrategia incluso de adecuar cualquier planeación que se ha realizado para que se ajuste al interés y las necesidades educativas del momento. Otra característica que tiene esta propuesta de ludificación es principalmente que todo el tiempo haya una retroalimentación. Es decir, que si en algún momento algún proceso se quisiera repetir, o si que se considerara necesario repetir para mejorar alguna técnica, alguna noción incluso teórica de música, por así decirlo, pueda ir en un proceso de evolución. La idea de aquí es la ludificación, cómo convertir algo que a lo mejor de inicio no sería un juego, volverlo un juego. ¿Sí? Y entonces así las herramientas que pueden ser rítmicas, cantos, movimientos, toda esa cuestión que va acompañando al niño para su desarrollo musical y que, bueno, pues ahorita lo estamos incorporando desde el ámbito también literario, creativo, pues ese bagaje que va arropando al niño sea tan interesante que él por sí mismo le interese continuar y avanzar. ¿Sí? Él a lo mejor viendo una actividad como un juego, pensando incluso el juego no como hacer sin reglas, sino una actividad estructurada, planeada, pero que no se llegue a ser tan aburrida y rutinaria, que les permita generar una propuesta que ellos mismos se queden con las ganas de regresar al otro día. Y entonces el proceso de ludificación puede ser de una sesión o de un mes de sesión, donde ellos vayan avanzando cada ocasión un nuevo esquema, un nuevo reto, una nueva posibilidad. Al final, pues dependiendo del tipo de niños, se les pueden dar elementos que los vayan motivando. La intención es que los elementos que se les vayan dando pues no sean como en un juego, que sean dulces, etcétera, que se le pueden incluir, pero más bien que empiece el niño a valorar su desarrollo, su posibilidad de expresión como una motivación innata y trascendente. Esa es como una de las características que tenemos. Y bueno, al final de la propuesta
propuesta de unificación, pues se ha generado un esquema para que se pueda ser replicado y bueno, pues incluso también cómo llevarlo a otros planteamientos o a otras propuestas educativas, de tal manera que a lo mejor alguien quiera hacer una unificación con una planeación en su momento, no está como tal en el libro, pero eso ya es una cuestión de creatividad de cada uno de los docentes, llevarla a una propuesta off, a una propuesta total, o incluso a lo mejor tomar algunos elementos pues del método Suzuki, de algunos ejercicios, y esos que puedan ser planeados, ya no solo hacer el ejercicio, sino a lo mejor si vemos que a alguien le cuesta trabajo, cómo generamos un esquema de equipos para que los propios niños en su horizontalidad pues de desarrollo permitan hacer que el niño, que a lo mejor la niña que le cuesta un poco más de trabajo, logre esa propuesta. Para ello también en la segunda parte nos abocamos mucho al trabajo pues, que tiene que ver con los maestros, con los padres de familia, el vínculo que tienen estos con los niños, las responsabilidades que se tienen, porque una de las características más importantes que se da en el ámbito musical es que no es ir y dejar al niño a la escuela y regresar y como si nada, ¿no? La realidad es que un niño, sobre todo ya cuando va a un perfil de tipo intérprete, ya no solamente de a lo mejor de una atención escolar, pues que está incluida dentro de las asignaturas, el área de artística, sino ya un niño que ya tiene un cierto perfil, un interés, un desarrollo. Es muy importante el apoyo familiar. Es a veces un poco complejo, sobre todo cuando nos encontramos en familias, como en la mayoría de los países de Latinoamérica, que los padres no tienen un vínculo musical. Entonces este libro da algunas sugerencias sobre el apoyo y la necesidad de los padres de tomar conciencia de que es necesario ser brazo derecho a veces del proceso educativo, que no puede ser de que hoy se portó mal y entonces no tocas guitarra o no tocas la flauta, porque sí llega a pasar, ¿no? Algunos padres dicen, le gusta tanto la música que lo voy a castigar, no yendo a tocar tu instrumento musical, sino ver que a los niños por lo menos no se les puede castigar en aquellas cosas que les abona a su vida, a su existencia y a su desarrollo humano. Hay miles de actividades en casa que pudieran hacer, pero todo eso que incluso les fomenta posibilidades de disciplina, que les fomenta posibilidades de pensamientos alternativos, de cuestionarse incluso su propia existencia, pues no debería ser motivo de castigo. Pero también saber que a veces los niños por su edad, por los medios de comunicación, por el contacto social con otros niños que a lo mejor no tienen esos apoyos, es normal que de repente su interés decaiga. Y entonces a veces hay niños que son todólogos y no logran nada, ¿no? Entonces de repente un tiempo están en algo, un tiempo. Entonces es muy importante a los niños empezar a observar cuáles son sus talentos y ayudarlos a guiar. Y en el caso de que haya la selección de música como una de sus posibilidades de vida, pues que el padre de familia sepa que tiene que ayudarlo pues en todo, en el sueño, en las horas de práctica, en la alimentación, etcétera, etcétera. Y a veces, pues, las actividades que hay dentro de la casa, pues como no consideran prioridad, lamentablemente en nuestra América, la música, pues va relegada, ¿no? Y los niños si llegan a centros educativos musicales, pues resulta que se presentan y no estuvieron porque nunca tuvieron tiempo o porque hubo un montón de distracciones que les impidieron, ¿no? Y a veces las distracciones, sin darse cuenta, son promovidas por los mismos padres de familia. Pues yo quería agregar que la importancia de formar un equipo es fundamental para el progreso favorable de un infante y tratamos de apoyar también a los padres, son los primeros quienes se desesperan y pues como que les gusta quedarse más en su zona de confort, no ir a dejar a su hijo la escuela, no supervisar su tarea y sobre todo pues seguir motivándolo es algo que cuesta mucho trabajo y por eso ahí proponemos soluciones. Se puede hacer una serie de actividades involucrando a los padres, a los maestros y las instituciones
instituciones, creación de festivales, desde conciertos caseros hasta encuentros internacionales, dándoles esta oportunidad. Además, recalcamos que es un derecho que tienen a esta educación musical. Inspirados también por las ideas de Lev Semyonovich Vygotsky, que es uno de los exponentes más grandes de psicología del desarrollo, lo llamaban como Mozart, pero en psicología, porque vivió 38 años, nació en 1896 en Bielorrusia, muere en Moscú en 1904, y tan corto periodo que le tocó vivir como a Mozart, pues creó toda una teoría, y él decía, en todos sus tratados son 8 volúmenes, que los tengo en ruso, los traje de ahí directamente, hay muchas traducciones en español que pueden leer sus trabajos. Él decía que, hablando del proceso creativo, porque abordamos desde 4 dimensiones, como ha sido abordado el término de creatividad: persona creativa, proceso creativo, producto creativo y ambiente creativo. Pues él enfoca mucho en el proceso porque al niño le gusta disfrutar el proceso, no le importa tanto el producto como el proceso, pero los tiempos cambian. Estos productos también se vuelven importantes porque también es importante lo que estudie lo pueda presentar de la misma forma placentera como lo ha hecho con sus amigos, con su compañía de sus padres, maestros, estos conciertos caseros, que ahora pueda subir al escenario y disfrutarlo de la misma forma, y también pues festejar estos logros, porque también el producto, el resultado, sí nos importa, porque la competencia está ya entre los más pequeños. Si hablamos de la interpretación de este nivel, si los niños escogen el camino profesional y se vuelven después intérpretes. Pero también sin importar si el niño llega al escenario grande o si se convertirá en un músico profesional, sin duda la música va a dejar una huella enorme en su formación, y tendremos personas también pues, con una creatividad desarrollada que le va a ayudar en cualquier ámbito, en cualquier campo, y también se va a sentir como una persona completa. Y bueno, vamos a dar la palabra a nuestro editor, director de Laberinto Ediciones, Esteban Asensio. Muchísimas gracias, Gloria. Gracias, Martínez. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. No hay mayor honor que estar entre, ¿cómo decirlo? Ya se expuso aquí hace unos instantes, en este ambiente internacional. Tenemos visitantes en esta universidad de Panamá, de Chile, y por supuesto la misma maestra Nadia, que nos visita desde hace tantos años, ya se estableció aquí, Rusia. Y bueno, pues nosotros mexicanos que estamos por acá. Agradezco muchísimo en principio a Nadia que me haya hecho la invitación, no solo para estar pendiente del poder de la música, sino justamente para distinguir a este hombre y hablar de este poder de la música. En realidad ya se ha tocado acá y se ha dicho repetidas veces que el poder de la música hay que ponerlo al paso de los niños. No voy a repetir y no me voy a detener en esto. Y voy a decir por qué. En principio y fundamentalmente, porque este libro tan bello, El poder de la música, nuevas estrategias para el desarrollo de la creatividad de la enseñanza musical infantil, en realidad abarca todas las áreas del arte y más allá. Se los puedo asegurar. No es un manual, es un texto bien elaborado, concienzudamente hecho, que hoy cualquiera que esté al frente de un grupo puede perfectamente enlazar esa enseñanza que propone desde este punto de vista, que es el poder. Bueno, pues dicho esto, quiero otorgar a los autores
esto que decía Oscar Wilde. Quienes encuentran significados bellos en las cosas bellas son espíritus cultivados. Aquí están ellos, los autores de El poder de la luz. Son los elegidos y para ellos las cosas bellas solo significan belleza. Me detengo en esta palabra, belleza. ¿Qué es este libro? Un artefacto, un objeto bello, no solo por su manufactura, que ustedes pueden corroborarlo y verlo aquí, que lo sostengo en mi izquierda, sino en realidad el contenido es bello por toda la cantidad de posibilidades que nos ofrecen los autores para tener una clara enseñanza de lo que es no solo el acercamiento de la música o el desarrollo de esta, sino en cualquier área de las artes y más allá, como he dicho. Voy a citar también, me voy a permitir citar a Zygmunt Bauman, ya que se dijo que soy sociólogo y pues de algún modo tengo parentela con algunos de ellos y reconozco al maestro Bauman esto. El hombre cultura fue asignado a 1 millón para hacer proselitismo, dice él. Y esto es importante decirlo, porque fíjense ustedes, este proselitismo, este proselitista que se había planteado y emprendido como una serie de tentativas cuyo objeto era educar y conducir, dice Bauman, al pueblo. Ruego se me disculpe porque ahora va y viene esta palabra y a veces se expone de manera equívoca, pero bueno, lo dejo porque así lo dispuso el maestro Bauman. Es decir, a quienes provenían de las profundidades de la sociedad. Es importante decir esto sí, porque estoy en una universidad. Estoy en esta universidad, aquí en Puebla, en esta ciudad que he visitado cuántas veces, y no hace mucho estuve en una biblioteca, la Palafoxiana, donde me maravillé. Allí mismo pude ver esas profundidades. Hacia sus más altas cumbres, y esta de la cumbre es la cultura que se asocia a un rayo de luz, y es la música en este caso. Yo sostengo que el gran amor que le tengo a la vida es justamente por la música, y no soy músico, soy en todo caso un músico frustrado. Pero si hay algo que agradecerle, en mi caso muy particular, a la vida, es justamente la música. Ya se puso aquí, se mencionó a Mozart. Voy a mencionar a Mahler y su sinfonía número 1, en particular el movimiento 4, Tormento. Podríamos seguir hablando, pero yo no soy experto. En el libro se dice, y esto es importante, es guía esencial para todos aquellos que creen en el poder de la música como herramienta de transformación. Y repito, no solo es en el área de la música, sino abarca todo el espectro de la música. La literatura también, dijo el maestro aquí, Gerardo. La literatura. Yo apenas ando ahí en la literatura. Y sé, por vocación de mostrar y otorgar algunos elementos que he utilizado de cierto modo y de manera empírica, una serie de conceptos que vienen aquí, como ya se dijo, entre otros, la motivación. Es importante. Voy a decir algo. A propósito de la motivación. En los talleres que doy sobre creación, particularmente de la lectura en voz alta, uso esto que está aquí. Este libro me favoreció muchísimo. Y no duden ustedes, si en algún momento tienen el libro en sus manos, no duden, cómprenlo. Y espero que sea pronto. Es decir,
Quizá la próxima semana ya esté en línea. Muy probablemente ya esté. Pero es un libro que vale mucho la pena. La investigación que se ha hecho aquí y que se ha expuesto de manera clara por el maestro Gerardo, por supuesto, por la maestra, nadie, no puede quedar al margen. Me extraña entonces que no esté repleto aquí de estudiantes, porque son ellos muchos los futuros profesores. ¿Por qué no están? No lo sé, solo hago el apunte. Pero me ha pasado algo, que cuando yo estoy fuera, yo les digo, a mí pónganme plaza pública, porque si no tengo gente, la traigo. No tengo micrófono tampoco, pero no hace falta, porque nos entendemos en lo íntimo. Pero aquí debería estar lleno. Y no están los estudiantes, por la razón que sea, porque están en clase, porque no les permitieron venir, porque no sé, todo lo que ustedes quieran. Pero debería estar. Porque este libro merece ser difundido. Yo mismo lo haré, no solo distribuyendo como editor El poder de la música, sino cuando esté en alguna plática, recomendaré este libro. Por su contenido, por lo valioso de este. La ludificación. ¿Qué es la ludificación? La herramienta educativa basada en la teoría de los juegos o teoría de juegos. Aquí es importante mencionar, cuando una persona se acerca a un libro, por ejemplo, que yo me voy a la lectura, yo procuro motivar esto. Nunca premio a nadie. Y quiero acotar aquí también, o decir, que en este caso es para los niños. Y aquí está bastante claro. Miren, esa nena que toca la guitarra. Yo creo que esto es para el espectro de quienes pueden leer y entender el libro, que es muy importante decirlo, es de un lenguaje bastante rico y muy amable. Es muy importante decirlo. Se compone de un dossier, es cierto, pero la misma exposición de ideas es tan rica, tan amable, que no hace falta mucho eso. Sin embargo, está ahí para acompañar a todo aquel que se acerque a este. El juego como elemento transformador. Es necesaria para ello, o para emplear, o volverse una especie de motivador. Yo lo hago todo el tiempo. Para acercar a mis alumnos a la lectura, yo lo hago todo el tiempo. Y repito, y es importante decirlo, nunca un premio, más allá, y como bien lo expuso el maestro Gerardo, en realidad el premio es esta parte que también hace unos instantes dijo la maestra, la felicidad, citando al autor del que ya habló lo suficiente para entender que se trata de un investigador sumamente importante, al hacer referencia que era el Mozart de esta área que hizo o que tocó o que profundizó. Es decir, que no debemos otorgar premios, sino mostrar que la felicidad se halla justamente en esto, en el aprendizaje, en el conocimiento. Y aquí voy. El jueves pasado, en el diario Milenio, en su sección Campus, el maestro Juan Domingo Argüelles escribió las pantallas y la involución de la inteligencia. Se ha dicho repetidas veces que la música provoca, exalta, que podamos tener los sentidos bastante, incluso profundizar en cualquier área del conocimiento a partir de la música. Esta involución ya también se mencionó acerca de las tabletas, las computadoras, los celulares y demás. Lo hace bastante claro Juan Domingo Argüelles en esto y dice que lo que está sucediendo es la involución. Así que yo desconfío un poco de todo esto de pantallas y estas cosas. Sin embargo,
está para que uno pueda decidir si con los hijos o a los hijos les otorgamos esta posibilidad. Se sugiere que sea corto tiempo. Hay estudios en esto. No tengo el dato del investigador que ya plantea en 2 textos de 2020 y 2023, 24 me parece, no tengo ahorita estos datos, pero lo podemos investigar rapidísimo, donde ya plantea que no hay que dar tanto a los niños estas tabletas, estas computadoras, para estar ahí limitando el proceso creativo. Ya se dijo también aquí sobre el proceso creativo. Así llegamos pues al planteamiento del problema, que está bastante clarísimo aquí. Uno va leyendo el texto cuando de pronto se encuentra ya con el planteamiento. Es decir, aquellos que hemos tenido contacto con estudiantes, sabemos que el planteamiento del problema muchas de las veces, avanzado nuestro proceso de compartir lo que nosotros sabemos a partir de información y a partir, por supuesto, de crear luego de esta información el conocimiento, sabemos que va a aparecer tarde o temprano. Voy ya prácticamente a finalizar. Hice más cosas. Tengo aquí, quiero mostrarlo porque es importante, algunos ya que quería yo leerles. Por el tiempo ya no podré hacerlo. Tenía un ejercicio de lectura, no lo vamos a poder hacer. Sin embargo, aquí con Nadia me comprometo que cuando hagamos esta presentación en la librería allá en la Ciudad de México y en algunos otros lugares, que es importante difundir el poder de la música, podré hacer estos ejercicios así como decimos en México de pronto, valga esta redundancia, a bote pronto, ¿no? Sacadito así del horno y decirlo. Sin embargo, quiero decir que se emplea algo literario, la metáfora, diseño, juego, experiencia. Así, en eso, la metáfora, el diseño de el juego, por supuesto, en una ampliación, y la experiencia que va a darnos este juego. No perdamos de vista, como decía hace un momento, la motivación, así como han creado necesidades, como esta pantallita de la que ya hemos estado hablando. Veo con toda claridad cómo los autores tratan, en la medida de esta notable posibilidad, alejar, como se apunta allí en una cita, alejar al Homo sapiens del Homo miserabilis. Yo lo traduzco así. Creo que la música es una amplia posibilidad de alejarnos de esto, pero no quedarnos únicamente con los infantes. Yo creo que aquí, en esta universidad, estoy ante 2 profesores ya echados para adelante, virtuosos, talentosos, no puedo decir otra cosa, porque aquí lo veo en este libro, que tenemos esa posibilidad para que en esta Universidad de Puebla tengamos de verdad una mejora considerable en cuanto al proceso creativo. También ya se dijo aquí, hizo alusión la maestra Nadia, yo aquí incluso cité, decía yo, página 25, me puedo ir a la página 25 y lo tenía exactamente para iniciar nuestras lecturas e ir compartiendo, pero nos vamos a llevar cantidad de tiempo que no estamos. Pero sin embargo, diré que la ludificación tiene que ver con las dinámicas, esta diversidad que podemos emplear nosotros para poder llegar a que el estudiante, el alumno, el posible músico, el incipiente, el germen, pueda decidir y actuar con base en todo este conocimiento que a partir del juego nosotros podemos hacer. Yo mismo lo he hecho cuando doy clases sobre lectura en voz alta. Yo mismo lo he hecho. Y no sabía hasta que descubrí, lo digo sinceramente y no es comercial, el poder de la música. Me parece extraordinario que me encuentre con el poder de la música a través de esta experiencia como un creador, porque aquí estoy con 2 creadores.
Y incluso aquí puse ejemplificar alguna acción en la formación de lectores. Pero bueno, el asunto de las mecánicas, que también aquí viene bastante claro, la manera como se llevan a cabo estas dinámicas. Esta es la mecánica. La mecánica es la acción, la manera como se llevan a cabo estas dinámicas. Es muy clarísimo, no hace falta, de verdad, créanmelo, lo han hecho tan bien que yo me maravillaba. Yo decía, Dios bendito, qué bien está expuesto esto, qué bien está dicho, qué bien para estarlo difundiendo. De eso se trata. Si nos quedamos con el texto, va a estar en todas las librerías, pero si nos quedamos con el texto y no compartimos esto, por eso me extraña que los estudiantes no estén aquí, porque podríamos partir de ese momento y habría hecho yo el ejercicio si me lo hubieran permitido. Pero bueno, pues sí, tenemos concierto y nos tenemos que ir para allá, pero bueno, el asunto de la creatividad y el desarrollo ya también se dijo, y aquí hay una serie, la página 51, la página 52, la página 53, la página 54, están las lecturas de los textos. Y luego, bueno, finalizo diciendo que no hay que olvidar que la enseñanza de los niños requiere de una vocación pedagógica. Aquí está bastante claro. Y bueno, dicho esto, perdonen lo sintético, perdonen lo apresurado, pero hoy hay concierto y ese concierto, Bueno, mis amigos están ahí. vamos a dar la palabra al público, si tienen alguna duda, pregunta, lo que quieran. Yo solo iba a comentar que, por lo que entiendo, y en la parte del concepto lúdico de la enseñanza musical, es un poco regresar a los orígenes de lo que debería haber sido siempre la música. De hecho, como ya sabemos, en otros idiomas no se habla de tocar música, sino de jugar a la música. ¿Ya? ¿Entiendes? Entonces, yo sí siento que como académicos, a veces como profesores de música, dedicamos demasiado tiempo a la rigurosidad y no es suficiente a la exploración, al error, a equivocarnos. El idioma lo aprendemos equivocándonos. A nadie nos da el abecedario y dice, bueno, cuando te aprendas el diccionario, ven aquí y conversamos. O desde el escritorio que ve el niño y hace el maestro ahí como el pedestal, o sea, también el ambiente es... Sí, pero nadie te obliga a memorizar. No propicia. Tienes que memorizar el abecedario. Uno aprende a hablar sin saber lo que está diciendo. ¿Sabes? Por lo que tiene, por el contexto, y cuando estás en tu familia y dices una palabra mal dicha, nadie te la corrige, todo el mundo te la entendió. Tú solito vas entendiendo que tal vez Te equivocas. tú solito. Y eso en la música nos hace falta mucho. Yo siento que nosotros como músicos a veces exigimos tal perfección de los alumnos, exigimos que todo sea tan preciso y que nos olvidamos que la música no se trata de eso, es de comunicar, de expresar emociones, de decir cosas, y todos somos músicos en ese sentido. O todos podríamos aprender música desde ese lugar. Entonces, bendición y felicidad. Muchas gracias. Muy Una bien. más y ya nos vamos a Emma. Me gusta hacer analogías, a veces mis analogías son un poquito extrañas, así que spoiler alert. Yo lo veo desde este punto de vista de lo mismo, de tocaron cosas muy importantes, ludificación y motivación. Y yo veo, yendo por la línea de mi compañero Alex, vemos un montón de niños practicando deporte. Vamos a llamar el fútbol, al igual que aquí en México, es muy popular y no necesariamente porque tú quieras ser un profesional o quieras jugar, necesitas de eso para disfrutarlo. Tú lo disfrutas en cualquier nivel, en cualquier etapa de la vida. ¿Por qué no ocurre eso con la música? Y como profesor, como dice Alex, se nos olvida eso. La música debe ser, pues también lo dijeron, el proceso debe ser lo divertido, lo emocionante. Y ahí entonces añade la maestra, añade el producto. Entonces, yo lo que veo también que la música de por sí es complicada, es difícil. Si no hay una motivación
va a haber un choque muy fuerte y va a causar entonces el efecto negativo contrario de frustración. Eso es lo que no queremos. Entonces, simplemente para reforzar esa idea de me encanta la ludificación acompañado con la motivación. Bueno, nuestro festival que acaba de pasar, pues fue pura motivación. El que no gana nada, gana todo también. Entonces, la idea de los niños tocan también, ¿no? Que también se estableció en Panamá. ¿Ernesto? Sí, rápidamente, yo paso por una etapa un poco, digamos, de crisis de identidad, ahora que me toca estar trabajando libros sobre estética de la música. Y en ese sentido, cuando revisan los filósofos, cuando hablan de arte, mencionan a cierto tipo de música. No se están refiriendo a la música como algo de las muchas maneras en las que se manifiesta, ¿no? Lo mismo sucede con la pintura, pues hablan del arte y se refieren a la pintura. ¿Hacia dónde voy? A mí me parece que el proceso lúdico en el aprendizaje de la música se da muy frecuentemente y de manera muy fácil en la música popular. En la música en la que no se requiere de aprender a través de leer música, ¿no? Ahí se aprende de manera muy natural y se ejerce de una forma muy apasionada, ¿no? Y uno cuando entra a la música, al mundo de la música clásica, por ejemplo, en mi caso, yo vengo de esa parte de la música popular. Empecé tocando la quena, grupos de música latinoamericana, y eso me generaba un placer enorme. Te divertías mucho hasta que empezaste a estudiar. Pero cuando empecé a estudiar, sí. Es que es así, es como que hay un corte, Se pierde. Y bueno, yo me lo explicaba porque uno entonces empieza con la disciplina, que es un elemento muy diferente, porque uno entonces tiene que estudiar la técnica, ¿no? Y la técnica requiere de una reflexión, de un ejercicio cotidiano, de un trabajo muy ordenado, etcétera, ¿no? Y para lo cual hay textos específicos que hay que abordar. Pero eso sucede en la música clásica, no creo que sucede en toda la Pues practicar fútbol es una disciplina rigurosa y con los ejercicios que lo hacen con gusto los niños. Yo hoy a la fecha no tengo conocimiento si Ian Anderson, el director de Yes Pro Tour, fue el precursor de las técnicas extendidas en la flauta o hay una influencia contemporánea, ¿no? Pero Yes Pro Tour, Ian Anderson hacía cosas maravillosas con técnicas extendidas y de una forma muy intuitiva, de una forma muy natural. Y es que hacia allá vamos, porque al final nos enseñan técnica, pero la técnica de quién, la que le funcionó a quién. Y al final del día la técnica no es equivalente al éxito. O sea, porque yo puedo estudiar y la técnica, o sea, bajo esos criterios, por ejemplo, Barrios jamás habría sido nadie, porque tocaba con una guitarra con cuerdas de metal y con una técnica totalmente ortodoxa, o poco ortodoxa. Entonces, realmente, yo creo que yo personalmente, esto es algo muy personal, no tiene que ver con el resto del grupo, no nos señalen a ellos, porque pero yo sí siento que hemos perdido demasiado tiempo, por no decir siglos, enseñando música como si fuese una religión. ¿Ya? Yo voy a dar una plática, es que acabas de ver el blanco, de Fritz Job, que es un alemán, que él rompe con el esquema y de ahí surge Orff y Kodály lo copian, nada más que a él lo atacan y desapareció de la historia de la música y justo hace esa crítica. La música se da como si fuera una religión. Entonces no se pierdan, aquí voy a dar Fritz Job y le voy a poner ahí la música como religión. El jueves, ¿no? El jueves.
después de la doctora Nadia, sigo O yo. miércoles. No, miércoles, ya no Pasado está mañana. María también. Yo Ahí también. estaremos, levantándonos en armas. Sí.